God is good? All the time. All the time? God is good. Right. En el día de ayer, en la mañana, temprano en la mañana, cuando comencé a estudiar nuevamente la enseñanza del día de hoy, mientras estudiaba, fui movido, me parece a mí, por el Espíritu Santo de Dios, a virar un poquito temprano, como a las 8 o 9 de la mañana, un poquito la dirección y enfatizar algo que íbamos a cubrir por encima, superficialmente en la enseñanza. Y pues eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Por eso es que tiene este insert ahí en sus notas acerca de todo el consejo de Dios. Hace varias semanas, ya meses, comenzamos una serie de estudios en el libro de Apocalipsis. Una serie de enseñanzas que las ubicamos bajo el título de El fundamento de mi vida y de mi iglesia. Ese fundamento, ese pilar, esa zapata sobre el cual nosotros construimos nuestras vidas y construimos la iglesia, no es ninguna otra cosa que el Jesucristo resucitado que se describe al comienzo del libro de Apocalipsis. Es sobre Él que todo lo hacemos. Es alrededor de Él que todo en la vida de la iglesia gira. En ese estudio hemos visto estos símbolos, hemos visto que el libro de Apocalipsis no fue escrito para ser estudiado cronológicamente, más bien cíclicamente. Y en ese estudio llegamos al capítulo 10 de Apocalipsis. El capítulo 10 tiene un tema central. El tema central de Apocalipsis 10 es la palabra de Dios. En Apocalipsis 10, Dios le da a Juan una visión y a través de esa visión Dios hace un despliegue de varias cosas que tienen que ver con la palabra de Dios. Dios hace un despliegue, desplegar, ¿sabe? Es poner ahí para que todo el mundo vea el poder, la autoridad de la palabra de Dios. Dios pone en despliegue la certeza del cumplimiento del plan de justicia, de redención que Dios ha claramente establecido desde el comienzo de Génesis en la palabra de Dios. También Dios despliega, presenta para que todo el mundo pueda entender sin excusa la necesidad de nuestra fidelidad a la palabra de Dios. A pesar de las circunstancias, a pesar del costo de obedecer la palabra de Dios, de ser fiel a la palabra de Dios. Apocalipsis 10 nos deja ver lo necesario que es para nosotros, la iglesia, ser fiel a la palabra de Dios. El título de la enseñanza es todo el consejo de Dios. ¿De dónde proviene eso? Ese título, esa frase, todo el consejo de Dios, proviene de un pasaje que se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 20, donde el apóstol Pablo se está despidiendo de sus hermanos en Cristo, colaboradores por mucho tiempo, 3 años posiblemente, en la iglesia de Éfeso. En el proceso ese en que Pablo está dirigiéndose a ellos, despidiéndose de ellos, el apóstol hace una declaración sumamente solemne en relación a la fidelidad de él, el apóstol Pablo, en su ministerio mientras está en la iglesia de Éfeso. Ese es el pasaje bíblico que está primero ahí en sus notas. Ese pasaje bíblico nuevamente es una declaración que Pablo está haciendo. Pablo ha dicho varias cosas, como vamos a ver en los próximos momentos. Eventualmente va a decir otras cosas. Pero en medio de lo que él ha hablado acerca de lo que yo hice en el pasado, lo que me espera en el futuro, hace un paréntesis para decir eso.
Yo quiero que todo el mundo lo lea conmigo, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Por tanto, yo os declaro en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Hechos, ¿right? En el capítulo 20. ¿Right? Now, antes de hacerlo, vamos a hacer una cosa. Abra mejor el Apocalipsis. Vamos a empezar por Apocalipsis mejor. Apocalipsis 10. Vamos a leer el capítulo que vamos a estudiar. Luego de eso, de leer el capítulo que vamos a estudiar, vamos a llenar par de blancos en su bosqueo, de forma tal que no se sienta decepcionado. Y en caso de que no nos quede tiempo, por lo menos usted ha llenado par de blanquitos en el bosqueo. Así que todo el mundo, por favor, en Apocalipsis, capítulo 10, versículos del 1 al 11, y en este caso nos vamos a poner de pie, por favor, para leer la palabra de Dios. ¿Todo el mundo lo tiene? Levante la mano todo el mundo que sepa leer. Todo el mundo que tenga voz para hablar. Es decir, si usted sabe leer, tiene voz para hablar. Si no lee la palabra de Dios, es porque no tiene una actitud correcta. Y pues eso allá entre usted y Dios. ¿Right? Okay. Veamos entonces, capítulo 10. Ese capítulo tiene un título, hay un subtítulo que dice El ángel con el librito. La imagen esta que tiene en su bosquejo, precisamente lo que proyecta es eso, precisamente. Es un ángel, una imagen ahí, un pie en la tierra, un pie en el agua, en sus manos un libro, pequeño libro, alrededor de él un arco iris. Todo eso proviene del capítulo 10 de Apocalipsis. Yo leo el primer versículo y entonces usted lee el próximo. Comienza diciendo: vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Lo que ahí se menciona en el capítulo, versículo 3, se repite varias veces en el capítulo. El asunto del librito pequeño abierto, el asunto de que tiene un pie en la tierra y otro en el mar, se repite varias veces. Versículo 3. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Versículo 5 dice que el ángel que vi de pie nuevamente sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano hacia el cielo. La frase esa, que el tiempo no sería más en clave para el estudio, simplemente lo que quiere decir que ya no hay que esperar más nada. Versículo 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Se da cuenta porque hice hincapié al comienzo de señalar que la cuestión del librito y la cuestión de un pie en la tierra y un pie en el mar eran cosas que se repetían constantemente. La palabra librito en inglés es scroll. En Apocalipsis 5 habla de scroll, los libros, ¿verdad? Que solamente ¿quién podía abrirlo? El cordero, era digno para abrirlo. Ahora nos habla del little scroll, un librito pequeño aquí en este capítulo
10, versículo 9, dice: fui donde el ángel diciéndole que me diera, ¿qué? El librito. Y él me dijo: toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Todo el mundo, por favor. Él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Señor, bendiga su santa palabra. Puede sentarse, por favor. Busque su bosquejito rapidito, por favor. En la primera página, no es necesario que lo pongas, Shirley, simplemente I'm just going to tell them y seguimos por ahí abajo. Okay. La primera página de su bosquejo, donde dice proclamar con de nuevo la totalidad del consejo de Dios. El primer blanco que hay ahí, yo quiero que lo escriba en este momento, es la autoridad de la palabra de Dios. La autoridad de la palabra de Dios. Hace un momento le dije que a través de este capítulo 10, Dios, a través de la visión que le da a Juan para que él escriba, hace un despliegue, pero bien brutal en puertorriqueño, del poder y la autoridad de la palabra de Dios. En la primera parte del bosquejo, que vamos a ver la semana que viene, porque esto quizás no podríamos en el día de hoy, pues lo que vemos es eso, es ese despliegue. ¿Cómo se despliega esta cuestión de la autoridad de la palabra de Dios? Dele vuelta a su bosquejo y en la parte de arriba, en la página del medio, aquí arribita, por favor, hay un blanco que yo quiero que usted escriba. Dice, el librito, este librito que el ángel tenía en la mano, ¿verdad? Ese librito representa la revelación de Dios de sí mismo. Acuérdense que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Nosotros no vamos a estar tratando de descifrar lo que cada una de esas cosas significa, pero hay algunas que son esenciales para entender, para la aplicación que nosotros vamos a hacer de lo que el libro hace a este momento. Acuérdense que el libro fue escrito para dar aliento, fortaleza, esperanza, consuelo, para motivar a la iglesia a través de la historia, desde el mero comienzo, a través de los siglos, hasta el fin de los tiempos, a que esa iglesia se mantenga fuerte, perseverando. Así que el librito representa la revelación de Dios de sí mismo, de la revelación de su plan de redención para la humanidad. Esto es, escriba esto, la palabra de Dios escrita. Punto y coma, la Biblia. El librito lo que representa es eso. El librito nos habla de la palabra de Dios. Es la revelación de Dios de sí mismo, que está abierta, no hay misterio, ya está ahí abierto para que todo el mundo lo conozca. Así que el librito representa la revelación de Dios de sí mismo, su plan de redención para la humanidad. Esto es la palabra de Dios escrita, la Biblia. Y si no le molesta, en algún lugar encima de eso escriba todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Hermana Shirley, si no me molestia, por favor, regresa al pasaje de Hechos 20. Todo el consejo de Dios. Pablo dice en el versículo 26-27 de Hechos 20 que Él está limpio de la sangre de todos porque no ha rehuido a anunciarles todo el consejo de Dios. Ahora, por favor, quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículos del 18 al 21. Y como dije hace un momento, ¿qué está haciendo Pablo ahí? Pablo se está despidiendo. Pablo no quiere pasar más tiempo en Éfeso. Pablo quiere continuar en dirección a Jerusalén, en esos días festivos de Pentecostés, todos esos festivales que se realizan en Jerusalén. Pablo tiene el deseo de ir hacia Jerusalén, se está despidiendo de sus hermanos en Cristo. Capítulo 20, versículos del 18 al 21, dice lo siguiente. Versículo 20 del capítulo 8, versículos del 18 al 21. Dice, y cuando vinieron a él,
Mire el versículo 17, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, quiso llamar a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y cuando ellos vinieron a él, les dijo, Pablo es el que está hablando, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que llegué. ¿A dónde? Ayúdeme, tiene que contestarme para asegurarme que usted está bien. Asia. Sirviendo al Señor, esto es la Pablo diciendo la forma que me he comportado con ustedes. Sirviendo al Señor con toda humildad, con mucha ¿qué? Y pruebas que me han venido por las acechanzas de ¿quiénes? ¿Saben cómo nada que fuera útil he rehuido de que hacer qué? De anunciaros y enseñaros públicamente y en las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de dos cosas que son cruciales, fundamentales en la fe cristiana: acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? Ya. 18-21. Pablo les recuerda esos 3 años que él estuvo sirviendo en Éfeso. Les recuerda en la forma en que él le sirvió. Él no le sirvió con arrogancia. ¿Se acuerda el domingo pasado? ¿Sabes? By the way, yo estuve a punto de pedirle a mis hermanos que volvieran a hacer la presentación que hicieron el domingo pasado. El pequeño Ramita Gertron, ¿sabes? ¿Se acuerda el personaje del hermano Ernesto y el hermano Juan? ¿Se acuerda? Aquel que pasó por aquí, que era bien humilde, ¿verdad que sí? Sumamente humilde, ¿sabes? Nada interesado en cosas materiales de esa cuestión, ¿verdad? ¿Sabes? Pues Pablo, fíjense, Pablo es todo lo contrario. Pablo les recuerda, acuérdense, ustedes, ancianos de Éfeso, que se van a quedar aquí. Pero por favor acuérdense que todo el tiempo que yo estuve sirviendo aquí, lo estuve haciendo con humildad, lo estuve haciendo con lágrimas, habla de compasión, lo estuve haciendo en prueba. Aquí fue bien difícil por las acechanzas de los judíos. Y Pablo les recuerda cómo él no desaprovechó ninguna, rehuyó, shrink from, le sacó el cuerpo en ningún momento a la oportunidad de poder enseñar, predicar acerca de estas dos cosas fundamentales que son el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Eso Pablo acuérdense, se está despidiendo de ellos, está diciendo, cuando uno se va a despedir de un grupo de personas o de una persona y uno entiende que existe la posibilidad de que nunca más vuelva a verlo, usualmente uno no pierde su tiempo hablando de cosas triviales. Uno se enfatiza en las cosas que uno entiende que son importantes. Amén. Como padres eso hacemos. Vamos de viaje, lo que sea, ¿no? Es lo que Pablo está haciendo aquí. Así que Pablo se enfoca en el pasado, lo que yo he hecho mientras he estado aquí. Versículos del 22 al 25, ahora Pablo se enfoca en el futuro. Fíjense que dice, versículos del 22 al 25. Ahora, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén se ve que es ahora el futuro, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan ¿qué? Lo que me espera es dificultad. Pero Pablo dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo precioso mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, ¿cómo? Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así que se enfoca ahora Pablo en el futuro, consciente de que lo que le esperaba incluía sufrimiento, prisiones por su servicio a Dios. En cuanto a su propia vida, Pablo que dice, no me importa lo que pase conmigo, esto no es importante. Lo que sí es importante es que yo termine la carrera con gozo, no de mala gana, no indiferente, no me queda más remedio, ya empecé, tengo que terminar. No, con gozo, que termine la carrera y el ministerio
que de Cristo había recibido. Entonces, en ese contexto es que vemos en el versículo 26 y 27. ¿Vale? Ok. Vaya, el versículo 25 dice, y ahora yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. I will look down. ¿Vale? Él sabía, it's not a chance. Aquí no nos vamos a ver más. A la luz de eso, entonces, es que él viene y hace esta declaración solemne. ¿Sabe lo que es esa frase solemne? ¿Sabe lo que es solemne? ¿Sabe? Es algo que cuando se presenta ante la presencia de eso, usted no está chipeando, no está testeando, no está riéndose, no está haciendo nada. Usted está ahí mirando y usted se da cuenta de la seriedad del asunto. Es algo solemne. ¿Amén? ¿Cuántos entienden lo que solemne quiere decir? ¿Sabes? No es algo que te coge y te estremece, y te das cuenta de la seriedad del asunto. Esta declaración que Pablo hace en medio de esto es una declaración solemne. Al leer yo esta porción bíblica me detiene, esa solemnidad me cubre a mí en el día de ayer, lo que provoca que saque un poco de tiempo para hablarle a ustedes con amor, con respeto, pero con mucha autoridad sobre ese particular. Así que en el versículo 26 Pablo dice, por tanto, ante el hecho de que posiblemente nunca más los vuelva a ver, ante el hecho de que lo que me esperan son prisiones y dificultades, ante el hecho de que por 3 años estuve aquí y en ningún momento no desaproveché ninguna oportunidad para predicar acerca del arrepentimiento para con Dios, la fe en el Señor Jesucristo. Por tanto, yo, Pablo, os declaro en el día de hoy que yo estoy limpio. Limpio quiere decir inocente. Yo soy inocente. Yo no tengo nada que ver con la sangre de todos. Estos todos son todos ustedes. La razón por la cual Pablo dice que yo estoy limpio de la sangre de todos, es porque no he rehuido, anunciados todo el consejo de Dios. La implicación obvia, que fue lo que me llamó la atención a mí, es que si Pablo dice, estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque yo soy limpio quiere decir inocente. Y la sangre lo que quiere decir es la perdición eterna. Por contrario de eso sería vida eterna. La sangre implica perdición eterna. Estar separado de Dios eternamente. Pablo dice que él está limpio, inocente de la sangre de todos ustedes. Y la razón por la cual yo soy inocente es porque yo no he sacado el cuerpo. Yo no, I have not shrink from. Yo no he rehuido. Yo no he descuidado mi responsabilidad de proclamar todo el consejo de Dios. Lo que me llama la atención es, como voy a mencionar, es que si Pablo dice yo soy inocente de la sangre de ustedes, de que ustedes no vayan al cielo, de que ustedes no tengan vida eterna, si Pablo dice que él es inocente de eso porque él no rehuyó el presentar, proclamar, anunciar todo el consejo de Dios, entonces lo que vino a mi mente por el Espíritu Santo es que existe la posibilidad de que alguien pueda ser culpable de la sangre de otras personas por no o por rehuir proclamar, enseñar, anunciar todo el consejo de Dios. Esa verdad es lo que me abre los ojos. Wow, espera un momento. What is this right here? De esa experiencia es que tenemos la enseñanza del día de hoy. Ahora bien, vamos a ver hasta dónde el Señor nos permite llegar. En el versículo 26, Pablo dice, por lo tanto, yo os declaro en el día de hoy que estoy libre de la sangre de todos. 3 cosas que debemos considerar con relación a esa frase. Ahora, esto, Pablo está hablándole a los elders, los ancianos, los pastores, los líderes de la iglesia de Éfeso. Pero escuche por favor,
la aplicación es para todos nosotros, porque a cada uno de nosotros, como decíamos en la enseñanza hace un momento, no existe la posibilidad, no hay el menor chance de que una persona pueda ser verdaderamente cristiano, a menos que dentro de ella no resida permanentemente el Espíritu Santo de Dios. No hay chance. Puedes saber todas las doctrinas bíblicas, conocer toda la teología, saberte pasajes de memoria, pues un montón de cosas, pero si el Espíritu Santo de Dios no vive en ti permanentemente, bíblicamente hablando, tú estás muerto en tus pecados, estás espiritualmente muerto, no eres cristiano. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a vivir dentro de nosotros, Cristo mismo a los discípulos, ¿se acuerdan? Que se pasaban preguntando como, ¿y cuándo esto? ¿Y cuándo tú vienes? ¿Y cuándo se consume el reino? ¿Y a qué hora va a ser? ¿Y cuáles son las señales? ¿Y qué tenemos que estar mirando? ¿Qué fue lo que Cristo le dijo? Eso no es prueba de ustedes. La hora, el día, eso es prerrogativa del Padre. Así que no ustedes están preguntando, no se preocupen más en eso, no se metan en eso no es asunto de ustedes. Ustedes preocúpense por lo que es relevante para ustedes. ¿Qué es relevante para nosotros, Señor Cristo? Pues cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, ustedes me serán testigos a mí. Right? En todos lugares. La responsabilidad de compartir, de anunciar todo el consejo de Dios, no es exclusivamente de pastores, maestros, no, es de la iglesia de Jesucristo. Amén. Cada uno de nosotros. Alguien dijo que quizás la única Biblia que una persona va a tener la oportunidad de leer es usted en su lugar de trabajo. Amén. Yes, indeed. By the way, repita conmigo. Jesucristo dijo: el que dice que permanece en mí debe andar como yo anduve. Eso está en la Biblia. Quizás la forma en que yo lo dije no es correcto gramaticalmente, pero es verdad. El que dice que permanece en él, yo estoy en Cristo, yo soy cristiano. La escritura de la Biblia de Cristo es: si de verdad tú eres cristiano, pues tienes que andar como yo anduve. Tienes que andar como él anduvo. Alabado sea el nombre del Señor. Tres cosas aquí relevantes. Por tanto, yo estoy claro que en el día de hoy que estoy libre de la sangre de todos. Sangre en este contexto comunica la idea de estar eternamente perdido. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo es esto: yo no soy culpable si alguno de ustedes no tiene vida eterna. Es lo que está diciendo. Cuando dice, yo declaro en el día de hoy que estoy libre de la sangre de ustedes, yo no soy culpable si alguno de ustedes no tiene vida eterna. Ahora, busquen su Biblia en Hechos capítulo 18 y Hechos capítulo 13, por favor. En Hechos 18, 6 y Hechos 13, 46, vemos que cuando Pablo habla de sangre, en esencia está hablando de perdición eterna. Vean, por ejemplo, Hechos 18, 6, por favor, miren. En Hechos 18, 6, Pablo describe el rechazo de los judíos de Corintios al Evangelio. By the way, cuando la semana que viene entramos de lleno a estudiar el capítulo 10, en un determinado momento vamos a ver que el Evangelio no es solamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Evangelio son buenas noticias. El Evangelio es toda la palabra de Dios. The whole counsel of God, si usted quiere. Así que en Hechos 18:6, otra vez, describiendo el rechazo de los judíos de Corintios al Evangelio. Dice, versículo 6 del capítulo 18 de Hechos. Dice, pero oponiéndose y blasfemando estos son los judíos, rechazando, Pablo le dice, les digo, el que les dijo es Pablo, sacudiéndose los vestidos como a la usanza judía, de que cuando tú no me aceptas, yo me limpio mi piel, yo me sacudo, ¿sabes? Y síguelo por ahí que está verde. Sacudiéndose los vestidos, digo, ¿vuestra qué? Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Dice, mi conciencia está limpia. Y desde ahora, ¿sabes lo que voy a hacer? ¿Me voy para dónde? Para los gentiles.
en el versículo 46 del capítulo 13. No, en ese versículo 16 del capítulo 18, Pablo es inocente no porque haya compartido todo el consejo de Dios con ese grupo de judíos. Es inocente porque ellos no le permitieron compartirlo. ¿Me siguen? No, me vengo a ese pie. Pues nada, no hay problema. Yo me sacudo mis pies, me limpio mis pies, me sacudo mi ropa y yo me voy para otro lado. Ahora, en el capítulo 13, del 46, nuevamente, la negación de otro grupo de personas, judíos de Antioquía en este caso, Pablo y Bernabé, llenos de valentía espiritual, responden a ese rechazo. Versículo 46, capítulo 13. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: a vosotros, a la verdad, es necesario que os hablara primero la palabra de Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigo donde, primeramente donde. No, primero en Samaria. Jerusalén, aquí, ¿sabes? Los judíos primero, después los gentiles. Ese es el patrón bíblico, ¿verdad? Entonces, dice que hablará primero la palabra de Dios. Pero puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de vida eterna, eso es lo que quiere decir, we don't need that thing that you're offering. La vida eterna es lo que te ofrece, nosotros no necesitamos eso. Y como la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, lo volvemos a los gentiles. Así que en el capítulo 18, versículo 6, los judíos rechazan todo el consejo de Dios que Pablo ha estado enseñando, predicando, y Pablo les dice: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. En el capítulo 13, versículo 46, vuelven a rechazar el consejo de Dios. Pablo les dice: no os juzgáis dignos de la vida eterna. En otras palabras, ustedes no necesitan que vendan esto. En otras palabras, él no es culpable de que alguno de ellos lleguen al final de su vida sin haber recibido la vida eterna que gratuitamente Cristo ofrece. ¿Okay? Así que en el versículo 26, cuando Pablo dice: yo soy inocente de la sangre de ustedes, lo que está diciendo nuevamente es que si alguno de ustedes no alcanza la vida eterna, no es por culpa mía, es por culpa de ustedes. La segunda cosa que a considerar en este pasaje bíblico es que ser culpable, escuchen lo importante, por la perdición eterna de una persona es posible. Es posible para alguno de nosotros ser culpable por la perdición eterna de alguna persona. Si ese no fuera el caso, el argumento de Pablo, en el versículo 26 y 27, pasado bastante rato leyendo y volviendo a leer y reconsiderando palabra por palabra lo que está escrito en esa porción bíblica. Si ese no fuera el caso, el argumento de Pablo nuevamente no tendría razón de ser, porque Pablo lo que está diciendo aquí es simplemente: yo declaro en el día de hoy que yo estoy libre de la sangre de todos. Si no existiese la posibilidad de que pudiésemos ser culpables por la perdición eterna de alguna otra persona, Pablo no tendría razón de ninguna clase de decir eso. Cuando dice eso: soy inocente, estoy limpio de la sangre de todos. La implicación es que si yo soy inocente, la implicación es que pudo haber sido ¿qué? Venga, Pablo. Soy inocente. Si no existe la posibilidad de que pueda ser culpable, ¿por qué declarar que soy inocente? Pregunta que algunos de ustedes quizás ya se están haciendo: ¿bajo qué condiciones puedo ser hallado culpable por otras personas porque otras personas no alcanzaron la vida eterna? Gracias por preguntar eso. Cuando usted no le dice a otras personas lo que necesitan saber para ser salvos, aun cuando el Espíritu Santo le está indicando que lo haga. Si usted persiste, hello, dice, you want to take the key? Si usted persiste en ser negligente al hacerlo, entonces la sangre de ella está sobre su cabeza. ¿Alguien se puede decir amén? No.
That's what I'm here for. That's what I'm here for. Yo quiero llegar al final de mi vida y poder decir eso. Por lo tanto, me quedan 3 días de vida, me dijo el médico. Por lo tanto, yo os declararé en el día de hoy que yo estoy libre de la sangre de todos ustedes, miembros de la comunidad cristiana en sus pasos. ¿Por qué razón estoy libre, soy inocente? Porque yo no rehusé nunca anunciarles todo el consejo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Pastor Marcel nunca ha rehusado ni rehusará anunciar todo el consejo de Dios. Pastor Willy está en la posesión de libertad porque sabemos, tenemos el compromiso de él, de que él nunca va a rehusar anunciar todo el consejo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, en el caso de que alguno de ustedes diga, ¿y ahora qué voy a hacer con la sangre esta en mi cabeza? Porque montones de veces el Espíritu Santo me ha dicho, habla de esta persona, y yo no he querido hacerlo, y ahora la implicación es que la sangre de esa persona está sobre mi cabeza. ¿Qué puedo yo hacer cuando la sangre de otras personas está sobre mi cabeza? Eso es un pecado, pero al igual que cualquier otro pecado, hay una porción bíblica que está accesible para todo el mundo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando escuchaste eso, si un momento el baño de agua fría, pues simplemente what you have to do es confesar tu pecado y recibir el perdón que Dios ha prometido que te va a dar. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, pero si a pesar de la convicción del Espíritu Santo, usted y yo endurecemos nuestro corazón, eso quiere decir que posiblemente lo que dice en Romanos capítulo 5, 9, posiblemente no se aplica a nosotros. Romanos 5, 9 habla de que somos justificados con su sangre, salvos de la ira. Sí. A pesar de la convicción del Espíritu Santo, continúan, no, yo no, que le hable otro, yo no. Y a pesar de escuchar lo que se dice, pues, that's another issue. Esos son otros 20 pesos, como dirían mis hermanos puertorriqueños. Right? La otra cosa es, la otra verdad, primeramente, el asunto de la sangre, la posibilidad de ser culpable por las maldiciones de una persona es algo posible, pero es posible ser inocente de que otros no gocen de la vida eterna. Si otros no gozan de la vida eterna, como Pablo, es posible, en vez de ser culpable, ser inocente. Por eso es que Pablo dice que es inocente de la sangre de todos. Como anciano maestro de la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo asumió su responsabilidad. Por eso es que dice, yo nunca rehusé anunciarle todo el consejo de Dios. Hebreos 13:17 habla acerca de esto, dice, hablando del pastor, hablando del anciano, de una persona como Pablo, una persona como la persona que habla en este momento, dice, velando por el alma de ellos, como alguien que eventualmente tendrá que rendir cuenta de ellos. Hebreos 13 habla de eso, habla del rol, habla de honren tus pastores, oren por tus pastores, pero antes en ese contexto dice claramente, ¿sabes? La función de ellos, velar por el alma de la gente de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque eventualmente yo voy a tener que rendir cuenta por ellos. I will have to do that. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. By the way, por eso es que Santiago dice, miren todo el mundo para acá, por favor. Santiago dice, Santiago 3:1 lo siguiente, por esta razón, porque vamos a tener que rendir cuenta del alma de otras personas. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué no? Sabiendo que recibiréis mayor condenación. Sabiendo que la responsabilidad, no cumplir con la responsabilidad, la condenación, el resultado negativo de ser negligente con esa responsabilidad va a ser mucho mayor. El punto aquí, para no entenderme mucho, es que entre todas las cosas, Pablo está llegando o se está despidiendo. Bueno, se está despidiendo, ¿sabes? Y de todas las cosas que Pablo pudo haber dicho
acerca de su ministerio en la iglesia de Éfeso, 3 años y medio, posiblemente más. Pablo pudo haber hablado, y no se olviden de que todo el tiempo con ustedes, lo paciente que yo fui con ustedes. No se olviden de lo amoroso que yo fui con todos ustedes. Nunca se olviden, por favor, de lo perseverante o de mi fe. Pudiendo haber destacado tantas cosas, Pablo lo que destaca es eso. No se olviden que nunca renuncié a anunciar todo el consejo de Dios. Eso es importante. Eso es sumamente importante. El punto es este. Para ser inocentes de la sangre de otros, necesitamos anunciar la totalidad del consejo de Dios. Para hacerlo, obviamente, necesitamos esforzarnos. Y para esforzarnos, necesitamos ser valientes. Lo que nos lleva a la enseñanza de la semana pasada. Esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? ¿Sabes que no? ¿Vale? Yo preciso, yo como pastor, cualquiera que enseñe la palabra de Dios, sea en la escuela bíblica, sea con los niños, sea con los jóvenes, sea en un grupo pequeño, sea en un círculo de oración, sea quien sea, esa persona, conforme a lo que estamos estudiando aquí, en este momento, de la palabra de Dios, son ideas del pastor Edwin, es lo que Dios dice en su santa palabra, esa persona precisa, fue lo que Pablo dice, precisa anunciar la totalidad del consejo de Dios. Pasaje por qué estamos estudiando esto aquí ahora? Porque cuando leímos la porción bíblica del librito, hace un momento, en el capítulo 10 de Apocalipsis, ¿se acuerdan que al final decía, a ver, coge el librito y cómetelo? Y cuando te lo comas, te va a salir bien dulce, pero cuando te lo tragues, va a ser amargo tu estómago. Y dijimos que el librito se refiere a la revelación que Dios nos ha dado, a todo el consejo de Dios, a la palabra de Dios. Y para nosotros, y ya me refiero a todo el mundo, todo cristiano, poder anunciar, poder vivir conforme a la totalidad del consejo de Dios, eso requiere esfuerzo. Y para esforzarnos necesitamos tener valor. Me lleva a Hebreos capítulo 13, busque por favor, Hebreos 13. Ahora, ¿de dónde voy a sacar el valor? Para esforzarme, para enseñar a esta congregación, a cualquier congregación, a un grupo pequeño, a una escuela bíblica, a un estudio tan extraordinario, ay, no vas a ser extraordinario, pero un estudio tan chévere como el que estamos teniendo los miércoles por la noche. Tan provechoso, tan edificante. Donde lo que hacemos es que estamos enderezando ¿qué? ¿Qué es lo que estamos tratando de enderezar? ¿Qué? La imagen de qué clase? Deformada que la iglesia del día de hoy tiene de Dios. Deformada y torsionada. Mediante el estudio de la palabra de Dios, eso es lo que estamos haciendo, amados. A través del estudio de todo el consejo de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo lo que haga es limpiar la idea, el concepto, la imagen esta deformada, distorsionada, contaminada que tenemos del Dios de la Biblia, de forma tal que podamos hacer que elevar esa idea, esa imagen al lugar que Dios se merece. Amén. Ponerlo en ese lugar. Lo mejor que nos puede pasar es eso. Porque el lugar que Dios ocupa en nuestra vida se manifiesta en lo que nosotros hacemos, ¿sí o no? El lugar que Dios ocupa en mi vida se manifiesta en mis prioridades. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué es importante? ¿Qué no es importante? Y por eso necesito tener claro quién es ese Dios. Asegurarme que el Dios que estoy adorando es el Dios de la Biblia. Y no es el Dios de la cultura moderna o de cualquier movimiento que surja y así por el estilo. Alright? So, en Hebreos capítulo 13 nos dice la escritura en el versículo 3. Todo el mundo mira 13, versículo 3. Mire por ahí, dice:
Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué estamos leyendo esto? Pues porque precisamos anunciar toda la totalidad del consejo de Dios. Cuando tú hablas con tu esposa y tú conoces la palabra de Dios y tú necesitas hablarle a ella, tú necesitas, si le vas a hablar de Dios, no puedes pick and choose. Voy a compartir con ella lo que a ella le gusta. Voy a compartir con él lo que yo sé que a él está de acuerdo y bueno, voy a tener problemas con él. Amén. Ese amén está bien, pero que bien flojo, ¿verdad? ¿Sabes? You need to get it, ¿sabes? Necesitamos, primeramente, otra vez, lo que Dios espera de nosotros, ¿sabes? Dios espera que nosotros anunciemos la totalidad del consejo de Dios. Pablo dice, yo nunca me rehusé de anunciar todo lo que Dios tiene en su santa palabra. Y como creyentes, como mensajeros de Cristo, como embajadores de Cristo, esa es nuestra responsabilidad también. Para yo hacer eso necesito esforzarme y para esforzarme necesito valor. Porque no todo el mundo va a estar contento cuando tú y yo anunciemos la totalidad del consejo de Dios. Necesito fuerza, necesito valor para hacerlo. Así que aquí nos dice que tu estilo de vida sea sin avaricia, contento con lo que tienes ahora, porque Él, el que le habló a Josué, el que le habló a Jacob, el que le habló a Isaac, el que le habló a Moisés, el Dios de la Biblia, el Dios eterno que nunca cambia, inmutable, dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Yo no voy a temer lo que me pueda hacer el hombre. Versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores, que ordenaron ¿qué? Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Jesucristo es ¿qué? El mismo, ayer, hoy y por los siglos. Alabado sea su nombre. Versículo 9 dice, no os dejéis llevar de ¿qué? Ahí, en el papelito azul te saca lo que vamos a escribir algo rapidito. 3 implicaciones evidentes de implicaciones en esta porción bíblica de Hechos 20, 26 y 27. La primera es esta, es que conocer todo el consejo de Dios ayuda a la gente a ir al cielo. O sea, si tú quieres ayudar a la gente a ir al cielo, pues you should give the people the whole counsel of God. No una partecita sí, una partecita no, de todo lo que Dios habla en su santa palabra. Por lo menos hasta donde tú tengas conocimiento. Ahora, el pasaje claramente nos enseña que una persona es salva porque escuchó todo el consejo de Dios. Tampoco enseña que una persona no es salva porque no escuchó todo el consejo de Dios. Lo que sí enseña es que el conocer todo el consejo de Dios es una gran ayuda para ir al cielo. Si no lo fuera, si no fuera una gran ayuda para ir al cielo, entonces el apóstol Pablo no sería responsable, como él dijo, yo no soy responsable de la sangre de ellos. Si no hubiese sido importante hacerlo, Pablo no hubiese hecho esa afirmación. Ahora, implicaciones para nosotros como iglesia, comunidad cristiana, esto pasa. Las implicaciones de eso, de que conocer todo el consejo de Dios que ayuda a la gente a ir al cielo, es sumamente importante para la enseñanza de nuestra iglesia. Las personas que enseñan en esta iglesia tienen que tener una visión unificada alrededor de la totalidad de la palabra de Dios. Armonía teológica es esencial entre las personas que tienen el privilegio y la responsabilidad de enseñar en la iglesia de Jesucristo y específicamente en esta iglesia. Sea del púlpito, sea el miércoles por la noche, sea el domingo por la mañana,
sea en un círculo de oración, sea en un estudio bíblico. Armonía teológica alrededor de todo el consejo de Dios es esencial. Aquí estoy contestando a preguntas que algunos de ustedes quizás no se han atrevido a hacerme. ¿Y por qué no traemos predicadores invitados? ¿Y por qué no? ¿Saben qué? Esa es una de las razones. ¿Por qué es tan pique usted por la cuestión de los estudios bíblicos, de quién participa, quién no participa? Esa es una razón. Es necesario, es esencial esa armonía teológica. En cuanto al currículo que utilizamos para los niños, ya les mencioné, las enseñanzas para jóvenes y niños tienen que estar edificadas sobre la totalidad del consejo de Dios. El domingo pasado me confesé delante de ustedes la vez número 275.000 de todas las metidas de pata, todos los errores que había cometido al principio de mi rol como pastor, lo que perseguía, lo que permitía, lo que me motivaba, ¿verdad? ¿Sabes? Pero Dios tuvo misericordia de mí. Abrió los ojos de mi entendimiento, mayormente a través del copastor de la iglesia, el pastor Marcel. Me dio la oportunidad de regresar al fundamento, a lo que es importante para Dios. Nuevamente, es la totalidad del consejo de Dios. Si usted responde, si usted escucha con obediencia, si usted viene y se sienta, sea aquí, sea en cualquier lugar que se predique todo el consejo de Dios, si usted va a esa iglesia, usted se sienta y usted en su mente, en vez de estar con las conversaciones que posiblemente tiene en este momento, no me gusta esto, yo no estoy de acuerdo con ello, pero esas conversaciones, si usted está en silencio, si usted está callado la boca, en su mente, es bien probable que usted escuche la voz de Dios. Si usted viene y no está pendiente al reloj o lo que tengo que hacer, usted es posible que escuche la voz de Dios. Si usted viene y en lo mejor que usted puede, usted le ha dicho, Señor, enséñame, Salmo 139, 23, 24, mira mi corazón, ve si en mi corazón hay pecado, camino de iniquidad, enséñame, Señor. Y cuando Dios le enseña, usted se apropia y usted utiliza esa herramienta súper extraordinaria, gloriosamente sobrenatural que Dios le ha dado al creyente para asegurarse que mantiene una comunión ahí estable 24/7 con Él, que se llama confesión de pecado. You use that. Es posible que sea aquí, sea donde sea que te sientes y tu corazón está limpio, es bien probable que tú escuches la voz de Dios. Y sobre todas las cosas, si vienes con una actitud humilde, si eres humilde de corazón, que lo que quiere decir eso, que vienes con la disposición a obedecer lo que Dios te diga. Definitivamente vas a ser transformado. Alabado sea el nombre del Señor. Otra implicación es que la iglesia debe desear conocer todo el consejo de Dios. Pablo dice, yo no rehusé nunca de anunciar todo el consejo de Dios. Sí, el principio es el cristiano bíblico está hambriento de conocer todo el consejo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Good. No tengo miedo a nadie. Definitivamente que no. El cristiano bíblico, el verdadero cristiano, está hambriento por conocer todo el consejo de Dios. Hace un par de semanas atrás, varios textos que le envié en esa semana, la mayor parte de las cosas, casi todos ellos, escribí la frase, Dios está más preocupado, a Dios lo que le importa es la santidad de la iglesia. A Dios no le interesa un pepino angolo, el tamaño, la membresía, el número de miembros de la comunidad que tiene su padre. A Dios lo que le interesa es la santidad de la gente de aquí. Amén. That's right. Los miércoles por la noche, que para mí, a mí me gusta el domingo y esa cuestión, pero what I really enjoy es miércoles por la noche. That's what I gloria al nombre del Señor.
Esa es la comida fuerte. Por mucho tiempo, ¿sabes? A veces 10, 15, igualmente eran 25, 20, pero muchas veces eran 10 o 12, lo que sea. Y cada vez que eran 10 o 12, yo decía, gracias por los 350 que me trajiste en el día de hoy. Aleluya, gloria, cry. Aquí es donde vamos a ver, ¿verdad? Si que el capela. Lléname el poder de tu gracia. Oh Señor, como si fuera la última vez que tuviera la oportunidad de enseñar, Padre Santo. Estos son los escogidos tuyos, esos son los discípulos que tú estás ahí, son los matetes. Alabado sea tu nombre, Señor. Feliz y contento. ¿Cómo estuvo el tuyo? Glorioso. Hermana Rosa. Por eso estaba enfermita. ¿Cómo? No estuvo bien tremendo. Habían 10 o 12 personas. Tremendote. Este miércoles pasado, en términos generales, estuvieron como 80 personas. Jóvenes, niños, increíble. Alabados al nombre del Señor. Todavía sigo pensando que a Dios no le interesa el número. A Dios lo que le interesa es la santidad de su pueblo. Amén. Definitivamente sí. Pero el cristiano bíblico está hambriento por conocer todo el consejo de Dios. Lo que el pasaje nos enseña es que si los pastores son deficientes enseñando todo el consejo de Dios, en cierta forma son culpables de la destrucción espiritual de las personas. Por otro lado, me parece prudente también asumir que la iglesia que no está interesada en la totalidad del consejo de Dios también es culpable. ¿Amén? Definitivamente que sí. Si no enseñar todo el consejo de Dios es pecado, no querer ser enseñado todo el consejo de Dios también es pecado. Y la implicación para nosotros, no se me enoje, todo el mundo si quiere, no es bueno. Pero la implicación es que lo que este pasaje me dice es que la iglesia debe desear conocer todo el consejo de Dios. La otra cosa es que debemos ser valientes y enseñar todo el consejo de Dios. Ser valientes y enseñarlo todo. Así que el ser valiente se puede ver claramente en la palabra de la frase de Pablo. Pablo dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No le he cogido miedo al asunto, no le he cogido miedo al bulto, no le he cogido miedo a lo que la gente vaya a decir, si le va a gustar, no le va a gustar, si están incómodos, si no le alimenta el ego, si el llamado es una obediencia radical, si es difícil de entender. No, yo no le he cogido miedo a nada de eso. Y la implicación aquí, escucha que es importante, por favor, es que hay partes en la totalidad del consejo de Dios que pueden provocar que un pastor, que un predicador, que un maestro quiera abstenerse de enseñarla, quiera sacarle el cuerpo a enseñarla, quiera rehuirse de enseñarla, quiera encogerse. Hay partes en la Biblia que son difíciles de entender. Lo próximo que vamos a hacer en materia, luego que hablemos de los atributos de Dios, faltan como 4 o 5 semanas, vamos a hablar de los misterios de Dios. And I'm just dying to go there. Y si en esta parte hemos estado un año, ahí vamos a estar como 2 años. Porque mira que hay misterio de Dios. Que son cosas reservadas para Dios. Amén. Yes. Pero hay cosas que son para nosotros también. La problemática que encuentra la iglesia en una cultura posmoderna como esta es que todo el mundo quiere entender y quiere explicar. Y esto es de esta forma. Este es paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Bueno, el problema es que hay un Dios y hay una creación. Y nosotros no somos el creador, nosotros somos la creación. ¿Right? Y pretender entender todas las cosas de Dios, todos los misterios de Dios, es una arrogancia de parte nuestra.
conlleva a la perdición, conlleva a falsas enseñanzas, a falsas prácticas, que son piedras de tropiezo para muchas personas que pudieran venir a los pies del Señor Jesucristo. Hay que ser valiente, hay que enseñar todo el consejo de Dios. Puede que sean partes que sean difíciles de entender. Puede que sean partes que no alimenten el orgullo y el ego de las personas. Los Watch TV, el Joel Osteen y todo ese montón de gente. ¿Por qué todas esas multitudes? Pues porque todo lo que el hombre dice, lo que hace es alimentar el orgullo y el ego de las personas. Hay partes que no se predican, que no se enseñan, que se le saca del cuerpo porque demandan obediencia radical. Me pongo a predicar de eso, se va todo el mundo. Es el razonamiento. Y los que se van, porque dicen, yo me voy de esa iglesia porque él se pasa dándole paro a la gente. I remember that phrase, cuando yo me convertí en el Señor, ¿sabes? La frase, decía, oh, wow, ese es el Señor. Y decía, wow, Señor me cuide algún día ser de esos que le entran a palos a la gente, ¿verdad? ¿Sabes? Me tomó un poco de tiempo entender posiblemente lo que el dar palos quería decir. Proclamar, anunciar todo el consejo de Dios, no darle palo a nadie, no es abuso espiritual de ninguna clase, es simplemente la responsabilidad que todos tenemos que hacer. Amén. And by the way, como padres, ese ha sido uno de los grandes fallos de todos nosotros. ¿Sí o no? Claro que sí. Hemos rehusado anunciar todo el consejo de Dios. Y no van a entender eso. Y no le va a gustar eso. Si le digo que esto es lo que Dios, la obediencia que Dios demanda, se van a revelar. Así que, aún go there. Error sumamente serio de parte de la iglesia. Punto es este. A través de la historia, muchos pastores, predicadores y maestros hemos sido tentados a declarar solo ciertas partes del consejo de Dios. Las partes que son más fáciles y especialmente las partes que sabemos que a la gente le gusta escuchar. ¿Verdad bíblica? Hacer ese tipo de cosas es renunciar, rehuir, anunciar todo el consejo de Dios. Bíblicamente se conoce como cobardía. Josué nuevamente 1:9 decía, mira que te digo, esfuérzate y sé valiente. Así que el principio es que el verdadero cristiano obedece, valientemente anuncia la totalidad del consejo de Dios. Que el Señor nos dé valentía espiritual como iglesia para juntos trabajar en esa dirección y nunca claudicar, nunca tirar la toalla, pase lo que pase, le guste o no le guste, se vaya quien se vaya, lo que sea, we will continue, que Dios nos fortalezca para hacer eso y serles fieles al Señor. Ahora, quiero concluir en el día de hoy con unas verdades básicas del consejo de Dios, que todos nosotros necesitamos tener claras, que la mayor parte de nosotros a través de los años hemos clarificado, que sabemos, que posiblemente alguno diga, que no necesitaba que usted me diga eso, porque eso yo lo sé claramente, pero nunca está de más que recordar, repasar las cosas que son fundamentales en nuestro caminar con el Señor Jesucristo. Cosas que son básicas, cosas que son fundamentales, cosas que son no negociables, cosas que o sí o no. Podemos diferir en algunas cosas, pero hay cosas que son ahí, que están como son, que no hay flexibilidad, no hay posibilidad de negociar. Escuche por favor, y aquí que tiene que sacar su Biblia. En 1 Corintios 2:2, Pablo dice, así que hermanos, hablando de los corintios, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios es el consejo de Dios. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, el consejo de Dios, o sea, 1 Corintios 2:1-2,
No fui con excelencia de palabra, no fui con sabiduría. Versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, o no enfatizar entre vosotros cosa alguna, o no destacar entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Alabado sea su nombre. Este es el momento de ser pentecostal si quiere. Alaba lo que él vive. Aquí es donde está la cosa, ¿no? Estamos hablando de la salvación, de nuestro Dios, de nuestro Salvador, del Rey de Gloria. Así que la proclamación de todo el consejo de Dios requiere, si yo voy a proclamar todo el consejo de Dios, requisito básico es simplemente la declaración de las verdades extraordinarias acerca del Señor Jesucristo. Las verdades maravillosas de Jesucristo. Si yo voy a hacer lo que Pablo dice, yo no en ningún momento, no desperdicié en ningún momento para enseñarles acerca del arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. En todo momento, destacando todas las verdades maravillosas encerradas en la persona de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Así que escríbase esto, por favor. Primero, Jesucristo preencarnado. Jesucristo preencarnado es nuestro creador. Escríbalo. Es nuestro creador. ¿Por qué usted sabe eso? Porque la Escritura dice lo siguiente, Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4 y 14, dice, en el principio era el verbo con letra mayúscula. El verbo con letra mayúscula estaba con Dios y el verbo con letra mayúscula era Dios. Versículo 2, este estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en el verbo escrito con letra mayúscula, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En el versículo 14 dice, y el verbo con letra mayúscula se hizo carne. Yo no necesito hablar nada más del asunto. El verbo se hizo carne. El verbo era Dios, no era un Dios, era Dios. Se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Colosenses, hace un par de semanas, cuando hablamos del misterio oculto a través de los años, ahora revelado a todos nosotros. Colosenses 1, 6 y 7 dice, porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Repita, yo subsisto en Cristo. Si mi corazón subsiste es porque Cristo permite que subsista. La naturaleza, todo, dice, y todas las cosas, bien importante. Pablo decía, toda la escritura inspirada por Dios es útil para redarguir, enseñar, ¿vale? Restaurar, algo que se ha caído, llevarlo al lugar que le corresponde. Son las razones por las cuales estamos haciendo maquetes, porque estamos estudiando la palabra de Dios, pasaje tras pasaje, tras pasaje, tras pasaje, porque la palabra de Dios tiene la capacidad de coger las cosas que se han caído del lugar donde deben estar, caen en el piso, por el medio del estudio de la palabra, se pueden levantar y ubicarlas nuevamente en el lugar que le corresponde. Eso que es restaurar lo que quiere decir. Lo único para restaurar, esta connotación psicológica que se le da, terapéutica, en la iglesia del día de hoy, muchas veces no es la correcta. Vamos a hacer el nombre del cielo. Así que reencarnado es nuestro creador. Número 2, Jesucristo encarnado es nuestro ejemplo. Jesucristo encarnado es nuestro ejemplo. Aparte, ya, me gustó más todavía. Es nuestro ejemplo. Primera de Pedro 2:21 al 23 dice, porque para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus pasos. Bautizados pasos. Los de pasajes de ser. ¿Han caído pasajes? Oh,
Le da gracias a la secretaria, Charlie. Además de ella ser una actriz, también es secretaria de la iglesia. Alright, ok. Ahora, el ejemplo de Cristo. Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Tú y yo, pues, no caemos ahí, ¿verdad? Pero mira lo que dice después. Cuando lo maldecían, ¿qué hacía? Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Así que encarnado, Cristo es nuestro ejemplo. Si eso no fuera suficiente, Filipenses 2, 5, 7, mira lo que dice. Allá pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que hizo, se despojó a sí mismo y tomó forma de ¿qué? El siervo. Ahora, tomó forma de siervo, right? Pero está en su Biblia, right? Okay. Right. Tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. By the way, cuando se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, una de las implicaciones mayores para nosotros es que Él no reclamó sus derechos. Ejemplo para nosotros, Él es nuestro ejemplo, encarnado en mi ejemplo. Si hay una cosa que tú y yo debemos aprender y vivir en nuestra vida, ¿sabes? Es el dejar de estar reclamando nuestros derechos. Si quieres tener un matrimonio feliz, si quieres ser una buena influencia para tu esposo o para tu esposa, suspende la cuestión de estar reclamando tus derechos. La palabra nos enseña que no hay dos cosas. Yo reclamo mis derechos o dejo que el Señor pelee por mis derechos. And I tell you this, long time ago, ya yo me metí con la cuestión de reclamar mis derechos. Ese es el trabajo de Él, Él lo puede hacer 1000 trillones de veces mejor que yo. ¿Cuántos alaban al Señor? Alaba lo que Él vive. No solamente eso, sino que Marcos 10:45, hablando de Cristo encarnado, mi ejemplo, dice, porque el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran, no para estar sirviendo por ahí. Cuidado con decir amén. ¿Vale? Tiene que pensar. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. El Hijo del Hombre, by the way, el Hijo del Hombre, hablando de la humanidad de Cristo ahí, eso son otros 20 pesos también. ¿Sabes? El Hijo de Dios, Hijo del Hombre también. ¿Vale? El Hijo del Hombre, no una cosa inventada, creada, que salió de la... No, el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino no para ser servido, sino para servir. ¿Cuántos alaban al Señor? Mi ejemplo es, Él es un servidor, Él vino a servir. Aquí no vino a servir, lo que yo quiero es servir, servir, y 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 servir. Y no rehusamos ninguna oportunidad para declarar como falsos, como impostores, todos aquellos que lo que quieren es que les sirvan. Se llamen apóstoles, profetas, o lo que sea. El hombre vino a servir. No cobrar $100, $200 para que yo te pueda ver. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Ves? De lo que estamos hablando hoy, para algunos de ustedes que llevan mucho tiempo aquí, posiblemente se les explica mucho de la razón por la cual la persona que está hablando con ustedes en el día de hoy, el pastor Marcel y el pastor Willy, cuando llega la oportunidad, hablan como hablan. Nosotros somos responsables delante de Dios. Vamos a tener que rendir cuentas. Y no debemos rehuirnos de hablar, de anunciar todo el consejo de Dios. Las partes que son cómodas, las partes que no son cómodas. Las partes que a la gente le gusta oír, las partes que a la gente no le gusta oír. ¿Y por qué usted menciona nombres? Porque la palabra de Dios menciona nombres. Porque el apóstol Pablo mencionaba nombres. Estas personas, cuando vayas para allá, ten cuidado con ellas, porque son una mancha para la obra del Señor. Me hicieron daño, y me hicieron esto otro, y así por el estilo. Ese es el ejemplo nuestro para seguir. Así que el ejemplo del Señor Jesucristo es el patrón que debemos imitar en nuestro diario vivir. Repita conmigo. El que dice que permanece en Él, debe estar como era tú. No me venga a decir, yo soy cristiano y
y yo amo a Dios y Cristo vive en mí, toda la cuestión, pero no andas como Él anduvo. Y tus prioridades no son las prioridades de Él. Y lo que a Él le interesaba no es lo que te interesa a ti. Don't give me that. No es de esa forma. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Perfección, ninguno de nosotros podemos aspirar en esta eternidad. No estamos hablando de perfección y de supersantidad, no. Estamos hablando de que lo que para Dios es importante, para Cristo es una prioridad, para mí es una prioridad. Si lo de Él es servir, pues entonces, ¿en dónde estoy sirviendo? Mi amado hermano en Cristo, Natanael Cintrón, I love you today. Y una de las razones por las cuales me provoca ese amor hacia Él, por las experiencias que he tenido con Él, y sobre todo una en particular, un día que me dijo una verdad simple, pero profunda. Yo no le pregunte más a la gente si va a la iglesia, pregúntele si le sirven a Dios. God, ¿qué clase de cosa me dio? Qué duro me dio. Pero qué profundo. Ese es el dicho aquí. El dicho es ese. Ya que estamos en esta cuestión, vamos a hablar como es. Ese es el asunto. ¿Le sirvo o no le sirvo a Dios? ¿Dónde le estoy sirviendo a Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque Jesucristo encarnado es nuestro ejemplo. Y si Él no vino para que le sirvieran, Él vino para servir, pues entonces yo necesito seguir su ejemplo. En algún lugar yo puedo servir. No hacerlo es una contradicción. Tercero, Jesucristo crucificado es nuestro redentor, es nuestro libertador, es nuestro rescatador. Isaías 53:5 dice más, Él fue herido por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. ¿Para qué? ¿Para qué? Para darnos la paz. ¿Cuál paz? La paz de aquí, no, la paz con Dios. Y para darnos esa paz cayó sobre Él el castigo que tú y yo merecíamos. Y por sus llagas fuimos curados, fuimos sanados. Entienda por favor, de una vez por todas, que esa provisión de sanidad no es sanidad física, es sanidad espiritual. Conozca lo que la palabra de Dios dice, de forma tal de que cuando su compañero de trabajo o su familiar venga y le diga a ustedes, los bautistas, pueblo congelado de Dios, que no creen en el poder del Espíritu Santo, no creen en la sanidad, no creen en los milagros, no creen en esto, pues usted dice, pues usted tiene derecho a pensar como usted quiera, pero está equivocada. Nosotros creemos en eso, pero no en doctrinas de hombres, sino en doctrinas bíblicas. Aquí ya muchas veces la gente estoy orando por ustedes para que reciba el Espíritu. Y en la iglesia ustedes creen en el Espíritu Santo. Yo lo que muchas veces, pues yo sigo el ejemplo de mi Señor Jesucristo, y Él lo que me enseñó es que yo no tengo que contestar todas las preguntas que la gente me haga. Por dentro que desea decirle, no le contesta un insensato conforme a su insensatez. Porque si creemos o no creemos en el Espíritu Santo. Y no hay cristianismo sin Espíritu Santo. No hay forma. No hay, por eso fue que comenzamos, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que usted quiere decir con eso del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que es el Espíritu Santo para usted? Vamos a ver si lo que usted dice que es el Espíritu Santo es lo que la palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un fluido, no es una fuerza, no es una energía, es una persona. Que siente y padece. Crucificado es mi redentor. Pastor Marcelo no sabía nada de lo que yo he predicado hoy aquí. Su oración, quebrantamiento, obra del Espíritu Santo de Dios.
My spirit bear witness with your spirit. Esa es la escritura. Lo escuché predicar. Por eso fue que empecé a cantar. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, por el gozo del Señor, presencia de Dios. Tiene que ser pentecostal, carismático, de ninguna. Aquí lo que hay que estar lleno de Dios. Y querer glorificar a Dios. Y querer que Dios reine en uno. Y someterse a lo que Dios dice en su santa palabra. Pablo dice, hablando de nuestro Redentor, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, reino de Dios, reino del Hijo. ¿Se da cuenta la consistencia que hay en la Escritura? Cómo consistentemente se habla del reino de Dios y del reino del Hijo, a voluntad de Dios, a voluntad del Hijo. Felicidad, ¿no? Mi abuelita decía, para un buen entendedor con pocas palabras basta. Para muestra con un botón es suficiente. Él nos libró del poder de las tinieblas. Soy libre, 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 libre. Cristo rompe mis cadenas. Las rompió totalmente. No solamente rompió mis cadenas, no rompió mis cadenas y me dejó ahí. Él rompió mis cadenas y me sacó de un lado para meterme en otro. Sacó del reino de la tiniebla, me trasladó al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Me sacó de la prisión de la esclavitud del pecado, me llevó al palacio de mi rey. Ahí a reinar con Él. Alabado sea su santo. Jesucristo resucitado es nuestro justificador. Estas son las verdades básicas del consejo de Dios. Resucitado es, otra vez, lo hemos visto, preencarnado es mi creador, encarnado es mi ejemplo, crucificado es mi redentor, resucitado es mi justificador. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado Cristo por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En otras palabras, que por medio de su muerte Cristo pagó toda la deuda de mi pecado, por medio de su resurrección Cristo recibió mi absolución, absuelto, not guilty, no culpable. Uno de los asuntos, acuérdense por favor, ¿quién señor que nos está visitando? ¿Cómo que te llama? ¿Cómo? ¿Qué? Cuando yo vine aquí a los Estados Unidos, vine en contra de mi gusto. Yo no vine aquí buscando un sueño americano. Yo vine aquí porque no me quedaba ninguna alternativa. Todas las puertas se me habían cerrado en Puerto Rico. En contra de mi gusto tenía que venir aquí, a este país, el cual yo no quería venir. Porque yo estaba feliz en Puerto Rico, de ser puertorriqueño, estar allá y toda esa cuestión. Yo vine aquí. Vine con una mente saturada de cuantas cosas malas usted se puede imaginar. Con un coeficiente intelectual por encima del normal. Años estudiando toda clase de filosofía, doctrina, marxismo, humanismo, misticismo oriental. No era ateo porque sabía que Dios estaba por algún lugar, pero definitivamente no estaba en ninguna iglesia metido. Y mucho menos en los programas de radio, y menos todavía en la televisión sacándole dinero a la gente. Cuando vine aquí a los Estados Unidos, que tuve ese encuentro con ese Dios todopoderoso que me atrajo a Cristo. Porque nadie puede ir a Cristo a menos que el Padre lo lleve. ¿Sabes? Y
Y yo lo busqué a él, me buscó todo el tiempo. Finalmente yo aquí estoy, ok, está bien. Pero cuando vine al Señor, vine con una mente muy intelectual. Mis primeros años fueron altamente difíciles. Toda clase de preguntas, toda clase de dudas. La mayor de todas en aquel momento era el asunto de la resurrección. Personajes históricos creían en él. Gran maestro creía en él. Revolucionario, totalmente. Dios, posiblemente porque se creó todas estas cosas. Resurrección, no sé. En mi mente intelectual, que quería un razonamiento para todo, que quería una respuesta para todo, esa mente no podía entender, aceptar el misterio de Dios. Tomó tiempo que mi entendimiento fuese renovado a través de la palabra de Dios. En el día de hoy no hay duda de ninguna clase en mi corazón de que mi Redentor Jesucristo vive. Allá cuando se pase lista, mi nombre lo van a llamar. I'm sure. No tengo duda de ninguna clase. ¿Por qué razón? Porque mi Redentor resucitó de entre los muertos. Y por medio de su resurrección, yo he sido justificado. Ese es el fundamento. Esa es verdad básica de todo el consejo de Dios. Ahí está fundado mi consagración con Dios. Esa resurrección permite que ahora Dios, eso es lo que dice la Escritura, lo que digo yo, dice, Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y by the way, si Cristo no resucitó, vámonos para la playa. Dice la Escritura, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. No solamente eso, sino que aún estáis en vuestros pecados. Es importante la cuestión. Ahora yo delante de Dios estoy justificado. Ahora es como justified, como dice el americano, just as if I had never committed a sin. Como si nunca hubiese pecado, gracias a la resurrección de Jesús. Eso es lo que dice la Escritura. Esa es nuestra fe. Eso hay que predicarlo, eso hay que anunciarlo en todo momento. Jesucristo ascendido al cielo, la otra cosa, es nuestro intercesor. Intercede por nosotros, por cada uno de nosotros, por cada uno de los que hemos creído en Él. Cristo, dice Hebreos 7, está lloviendo un montón allá afuera, no me lo estoy inventando, so you will have to wait a little bit, Señor, dale un poquito más de agua, 5 minutos más, right? Pero Cristo, por cuanto permanece para... Eso es Hebreos, si lo tienes anotado ahí en tus notas, right? Hebreos 7, 24, 25 dice, pero estando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. El sacerdote tenía unas responsabilidades, tenía acceso a la presencia de Dios y tenía la responsabilidad de interceder entre el pueblo y Dios. Versículo 25, por esto Cristo puede también salvar perpetuamente a todos los que a Él se acercan, que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ascendido al cielo es mi intercesor. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además no solamente murió, resucitó, sino que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pasaje glorioso que me encanta. En la cuestión del griego y el hebreo en el seminario
nunca me gustó mucho la cosa, nunca me atrajo, nunca le di mucha utilidad al asunto, eran muchos intelectuales, yo no entendía mucho de lo que ahí se decía, pero dos o tres cositas me acuerdo que me ayudaron a ver la importancia de conocer un poquito de esos lenguajes originales, porque cuando fue escrito la escritura, no fue escrito ni en español ni en inglés, solamente fue en hebreo, en griego o en arameo. Y para poder nosotros entender y decir lo que estudia la Biblia en la profundidad, qué es lo que quiere poder coger el significado, muchas veces uno tiene que ir al lenguaje original, de cómo se escribió esa porción bíblica, ese pasaje bíblico. Ejemplo de esto glorioso es Hechos, capítulo 7, versículos 55 al 56, donde Esteban, el primer mártir de la iglesia, está siendo apedreado por su fe en el Señor Jesucristo, y aquel que se llamaba Saulo antes de Cristo, que después de Cristo se convierte en Pablo, está presente, está probando lo que se está haciendo, está aguantando las ropas de este que está siendo martirizado por su fe en el Señor Jesucristo. En Hechos 7, 55 y 56 dice esto: cuando Esteban está muriendo, está siendo apedreado, está sangrando, está muriendo, se está agonizando, dice la Escritura, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesucristo que estaba a la diestra de Dios. Lo único que nosotros tenemos en español es eso, que estaba a la diestra de Dios. En el griego, en el idioma original, dice, y Jesucristo que estaba de pie a la diestra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Tremenda diferencia. Versículo 55, y dijo Esteban: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie, que está a la diestra de Dios. En todo momento, cuando la Escritura habla de Cristo, a la diestra de Dios, está sentado a la diestra de Dios, 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 sentado a la diestra de Dios. Pero en ese caso, la implicación enorme. El Hijo de pie, en reconocimiento a ese que estaba dando su vida por la fe del Señor Jesucristo, siendo martirizado. Yo no puedo explicarlo con palabras, sino, ¿sabe? Lo que eso quiere decir, ¿sabe? Pero para mí es definitivamente altamente significativo, y que me motiva y que me empuja y que me dice: you have to do it. No tenga miedo. Anuncie todo. ¿Y sabe por qué estaba siendo apedreado? Precisamente por eso. Porque estaba diciendo: ustedes fueron los que lo mataron. Y ustedes no tienen excusa de ninguna clase. Y ustedes no son ningún pueblo de Dios. La sangre de Él está en sus manos. Como resultado de eso, fue totalmente apedreado. Ahora, en caso de que alguno no esté claro la cuestión, ¿y qué tiene que ver eso de intercesor? Yo no necesito eso. Déjeme decirle algo. Debido al caso que todos nosotros somos pecadores, todos necesitamos a alguien que interceda por nosotros delante de la santidad de Dios. Amén. Dios es santo, 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 santo. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Sé santo porque yo soy santo. Para yo poder acercarme a ese Dios santo, 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 necesito santidad. Necesito que alguien interceda por mí. Ese es el rol sacerdotal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero esto es bueno con usted porque tiene pecado. Pero mira lo que dice la Escritura: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Necesitamos o no necesitamos intercesor? Ahora, todavía no está seguro. 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales Pablo, al final de su ministerio, dice: de los cuales yo soy el primero. Aquí. Hebreos 4:14 al 16 dice: no teniendo, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo, el Hijo de Dios. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Hijo del Hombre, Hijo de Dios. Hijo del Hombre, Hijo de Dios. ¿Vale? Que tengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si Jesucristo no hubiese tenido una naturaleza humana,
Eso no podía estar ahí. Ya, sumamente importante. No tenemos un sacerdote que nos puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza para sin pecado. Si Jesucristo no hubiese tenido esa naturaleza, no, eso no tiene relevancia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. La última cosa, amados, es que Jesucristo regresando es nuestra esperanza bendita. Yo creo que todo el mundo busque su Biblia, por favor, rapidito. El último pasaje, Tito, capítulo 2, versículos de 11 al 15. Tito 2, capítulo de 11 al 15. ¿Is that there? Oh, it's right there. Okay. Pero está hasta el 15, hermana. ¿Sí? Sí, tío. Ahora, no tiene que buscarlo, está en la pantalla. Ahora. Dice: la gracia de Dios, subraya la gracia de Dios en su, bueno, no, porque no tiene por qué, en su Biblia si quiere. La gracia de Dios es Cristo. La gracia de Dios está hablando de ti. La gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de toda la humanidad. Nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada o la esperanza bendita y la manifestación, mira lo que dice ahora, y la manifestación gloriosa ¿de qué? Right there. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de todo maldad y para purificar por sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Versículo 15, Hechos 1. Si Dios me permitiera que ustedes también me harían un tatuaje con eso. Porque no me lo permitiera ustedes tampoco, no lo voy a hacer. Esto habla, está hablando de eso, del último. Eso habla. Esto exhorta y reprende ¿cómo? Nadie te menosprecie, que nadie te desprecie. Pero, eso no también. Si alguien, para hablar de ustedes, iglesia, si alguien te desprecia por hacer eso, ¿verdad? ¿Sabe? ¿Okay? ¿Por qué? Por hablar y exhortar y reprender con toda autoridad todo el consejo de Dios. Si alguien te desprecia, si alguien te menosprecia, siempre recuerda que el matete nunca es mayor que su maestro. Y si a él lo despreciaron o menospreciaron, debemos considerar un honor que por proclamar todo el consejo de Dios por nosotros hagan lo mismo. Sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en el hogar, o sea en la iglesia. La palabra dice que somos peregrinos y extranjeros. Esa esperanza bendita es lo que Pablo menciona en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. El libro está ahí. Vamos a leerlo todo el mundo, por favor. Vamos a ponerlo de pie, por favor. Alright, ¿qué hemos hecho en el día de hoy? Empezamos a hablar del capítulo 10 de Apocalipsis. Leímos la semana que viene, vamos a entrar palabra por palabra y vamos a hacer la aplicación que siempre hacemos. Vamos a ver el librito y todo ese número de cosas que hay ahí. Después vamos a ver la cuestión de los dos testigos estos y todo ese número de cosas que habla en el capítulo 11. Finalmente la séptima trompeta, el interludio, un interludio también, lo que estamos viendo en el capítulo 10. Pero vimos que el tema central de este libro, capítulo 10, es la palabra de Dios.
sobre todo, ¿sabes? Todo el consejo de la palabra de Dios. La encomienda que se le da al final del capítulo 11 es que coma y que va a ser dulce tus labios, pero va a ser amarga, y en cierta forma es lo que acontece con nuestra palabra. Es dulce, pero muchas veces es amarga a nosotros. Cuando cogemos la palabra, por ejemplo, en el día de hoy, algunas cosas de las que se han dicho, él las ha cogido, las han salido, pero una vez empieza a entrar para allá, pues empieza a incomodarle, porque nos deja ver cómo somos, quizás con visión de pecado, quizás con visión de negligencia, quizás creencias erróneas o lo que sea, ¿sabes? Que no. Pero la semana que viene vamos a entrar de lleno a eso. En el día de hoy lo que hicimos es ver la necesidad que todos tenemos de revisar, dejar de anunciar, proclamar todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Hay implicaciones que eso tiene para la vida nuestra, como individuos, como matrimonio, como familia, sobre todo como iglesia. Parte mía, como pastor de esta iglesia, es simplemente, otra vez, reiterando mi compromiso, mi entrega, el tiempo que Dios me dé aquí, ¿sabes? El día que me toque irme, para que el Señor me lleve, es la única forma que yo creo que yo pueda irme de aquí, ¿verdad? ¿Sabes? Yo creo que usted no, pero o sea, que algún día si pasa eso, porque yo lo que quiero es poder decir la misma cosa que Pablo de Valle. Todo este tiempo estuve aquí bregando con ustedes, ¿sabes? Con lágrimas, con humildad. Quizás al principio me creía que yo era el regalo de Dios a la naturaleza, pero por los cantazos y las caídas de otras personas me di cuenta de calidad lo que yo era, me arrepentí, le pedí perdón a Dios y perdón a ustedes, y por mucho tiempo he estado bregando con humildad, con lágrimas y con pruebas. Lo de pruebas, todos saben que pruebas hemos tenido. Nos he rehusado en todo momento, predicándole el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Y no he rehusado el anunciar constantemente todo el consejo de Dios. Todo. Y más me doy cuenta de lo necesario, de lo urgente. Lo que me llena de gozo es que la respuesta de ustedes, iglesia, es que veo que ustedes lo valorizan. La presencia de todos ustedes, los nietos después de la noche, ¿sabes? Este miércoles yo pensaba, pues ya empezaron las clases, aquí no va a haber nadie, lo que sea, y ¡pum! Ahí tiene. ¿Sabes? No, ¿sabes? Pues lo que me doy cuenta es que ustedes como iglesia desean conocer todo el consejo de Dios. Así que esto es parte del consejo de Dios. Vamos a leer. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a otros con esas palabras.